Hola gente, bienvenidos a otro video. En el video de hoy vamos a ver cómo casi nos arrastran las olas al océano Atlántico, cómo casi nos lleva volando el viento y descubrir lugares que parecen guardar secretos de otra época. Todo mientras recorremos Coruña en el peor día que nos ha tocado hasta el momento. ¡Vamos! Bueno, y para arrancar nuestro primer recorrido, primero justo al lado del paseo marítimo nos dirigimos a Artabros, un lugar que rinde homenaje a un antiguo pueblo celta que habitó estas tierras. Estas esculturas se tratan de tres figuras de piedra y metal: mujer, marinero y guerrero. Los antabros fueron un antiguo pueblo celta que habitaba en el noroeste de la península ibérica, especialmente en la zona de las Rías Altas, donde está A Coruña. Se les considera uno de los pueblos prerromanos de Galicia, conocidos por su relación con el mar, la pesca y su cultura guerrera y espiritual. Su nombre incluso está relacionado con el Golfo Antabro, que abarca las rías de A Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol. Y pegado a Antabros tenemos acceso a una de las tantas playas que dispone Coruña, Playa de las Lapas. Quizás hoy no destaca tanto, pero te aseguro que en un mejor día esta playa, como todas las que te ofrece Coruña, son hermosas. Antes de dirigirnos a la Torre de Hércules, decidimos hacer este camino en donde vamos a rodear la torre y contemplar el mar, la flora y la fauna. Realmente las vistas parecen sacadas de un cuento o de la serie de Game of Thrones. Te dejo un tip. Muchas de las escenas de la serie se filmaron en España. ¿Sabes en dónde? Bueno, si sabes en dónde, déjalo en comentarios. Te aseguro que pronto iremos a conocer. El camino no es complicado, pero para darte un consejo, trata de venir con un mejor día. En el momento que estábamos nosotros, casi no llovía y si lo hacía era muy leve la lluvia y paraba enseguida. Pero esto más tarde iba a cambiar y mucho. De noche no se ve absolutamente nada. Sin embargo, he visto que hay gente que viene con una linterna. Yo no me animaría, así que te recomiendo que vengas por la mañana o por la tarde para disfrutar del lugar. Ya terminando de rodear por este camino la torre, empezamos a ver las primeras señales de que este viento no era broma, y venía muy seria la cosa. Toda la costa atlántica gallega está el nivel máximo por olas que pueden superar los 10 metros. Bueno, subiendo la torre te cuento que en esta ocasión estaba cerrada por el clima, pero usualmente está abierta de lunes a domingo de 9:45 a 17 horas, y de junio a septiembre ese horario se extiende un poco más. La entrada general cuesta 3 euros con 9 céntimos y la entrada reducida 1 euro con 55 céntimos. De todas maneras te aconsejo visitar la web de Coruña para saber más acerca de los horarios y precios. En este punto el viento alcanzaba su máxima fuerza y entendimos por qué la torre estaba cerrada. No solo era difícil grabar, sino que también nos costaba mantenernos firmes sobre el suelo. Una vez bajando de la Torre de Hércules nos acercamos a la Caracola, una recreación fantástica que evoca la concha de un enorme molusco como si fuera un cuerno de la abundancia que guarda los sonidos del mar. Ubicada en Punta Herminia, esta obra está en un lugar completamente expuesto a las fuerzas de la naturaleza entre el mar y el viento. Recientemente restaurada, la Caracola, al igual que los Menhires por la Paz, se ha integrado de forma única con el paisaje que rodea la majestuosa Torre de Hércules. Gente, no puedo poner en palabras lo que se siente en este momento. El mar ruge furioso y la caracola pareciera cobrar vida, como si estuviera a punto de despertar al mismísimo Kraken. Menhires por la Paz. Una obra del escultor Manolo Paz, instalada en 1994. Este grupo escultórico, compuesto por 12 piezas dispuestas en círculo, marca los puntos cardinales y parece dialogar con el entorno. Las ventanas talladas en los menhires nos permiten mirar más allá, conectándonos con el paisaje, con el cielo y el mar. Y te soy sincero, si me dejo llevar por un momento, siento que he viajado a un mundo de aventuras y que los menhires son un portal a otro tiempo, a otra historia. Realmente parece todo mágico.
Con el temporal que estaba haciendo en el día de hoy, decidieron por precaución cerrar todas las entradas a la playa. Y de vuelta con nuestro recorrido, ahora seguimos por el camino marítimo con rumbo al Museo Histórico Militar, un sitio que definitivamente te recomendamos hacer. El Museo Histórico Militar de A Coruña. Un edificio que data de 1940, construido en el solar del antiguo convento de San Francisco, este museo alberga una de las colecciones más importantes y completas de armas de fuego. El museo ofrece una visión histórica y ecuánime respetando todas las ideas y valores actuales. Su exposición permanente informa y testimonia las vivencias e inquietudes de los ejércitos, ofreciendo la posibilidad de aproximarse a una comprensión más integral y realista del pasado. El horario de visita es de lunes a sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y los domingos y festivos de 10 a 14 horas. La entrada es completamente gratuita. Este museo es parada obligatoria para los amantes de la historia y la cultura militar, ofreciendo una experiencia enriquecedora en pleno corazón de A Coruña. Por desgracia, el clima empeoró mucho y tuvimos que suspender el resto del paseo. Hola gente, ¿cómo están? Hoy nos toca un día mejor, así que vamos a continuar con el paseo. Vamos derecho al Castillo de San Antón. Vamos. Castillo de San Antón. Una fortaleza que ha sido testigo de siglos de historia. Construido en el siglo XVI, este castillo fue clave en la defensa de la ciudad frente a los ataques marítimos. El horario de visita en invierno es de martes a sábados de 10 a 19 y 30 horas y domingos y festivos de 10 a 14 y 30 horas. En verano estos horarios se extienden un poco más. La entrada general cuesta 2,06 € y la reducida 1,03 €. Subir a sus murallas es un viaje en el tiempo. Desde allí podemos imaginar cómo los soldados protegían la ciudad mientras disfrutamos de unas vistas espectaculares de la ría coruñesa. Si visitas A Coruña, el Castillo de San Antón es una parada obligatoria para conocer su pasado y disfrutar de un rincón lleno de historia y misterio. Desde sus muros se vigilan las aguas y se repelían las invasiones, incluyendo la fallida expedición inglesa de 1589 liderada por el corsario Francis Drake. Pero no solo fue una fortaleza. Durante años, el Castillo de San Antón también funcionó como prisión. Aquí estuvieron encerrados personajes históricos, entre ellos el mariscal de Pardo de Cela, un noble gallego que luchó contra los reyes católicos. Hoy, este castillo ha dejado atrás su pasado militar para convertirse en el Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña.
Entre sus salas encontramos restos arqueológicos, objetos prehistóricos y tesoros que narran la historia de Galicia. Bueno, y ahora que salimos del Castillo San Antón, nos tomamos el 3A para ir hasta Mirador Ventana al Atlántico. Vamos a ver qué tal. Mirador Ventana al Atlántico. Es uno de los lugares más concurridos para sacarse la foto perfecta. Se encuentra en el paseo marítimo en la zona de As Lagoas y es una estructura en forma de ventana de granito que enmarca el océano Atlántico. Luego de aquí me fui para Monte de San Pedro. Te dejo un tip que te puede llegar a servir. Existe un ascensor con forma esférica de cristal más adelante para subir directo al Monte de San Pedro, pero cuando yo fui no estaba en servicio y la subida hacia ahí es bastante exigente. Si lo volvería a hacer, iría primero a Monte de San Pedro y luego la Ventana del Atlántico, que me quedaría más en bajada. Aunque después de tanto esfuerzo se sintió recompensado porque las vistas que vas a tener ahí es de lo más impresionante. Antiguamente, el Monte de San Pedro era una base militar con baterías de artillería diseñadas para defender la costa. Hoy esos cañones han dejado de apuntar al horizonte y el monte se ha transformado en uno de los miradores más espectaculares de la ciudad. Desde aquí, la vista es inigualable. El océano Atlántico se extiende hasta donde alcanza la vista y las playas doradas bordean la costa. Pero el Monte de San Pedro es más que un mirador, es un parque perfecto para pasear, hacer picnic o simplemente relajarse. También hay senderos, zonas verdes y hasta un laberinto de setos para los más curiosos. Si visitas A Coruña, este es un lugar que no puedes perderte, un rincón donde la historia y la naturaleza y las mejores vistas de la ciudad se encuentran en perfecta armonía. Y mientras hacemos el laberinto, que admito que hice trampa y me fijé en el GPS para salir, porque si no seguía ahí todavía dando vueltas, te cuento que hay muchos lugares que no te mostré que tiene Coruña, como por ejemplo el Estadio Riazor, el Museo de Estrella Galicia, el Casco Antiguo de Coruña, por mencionarte algunos. Realmente es interminable las cosas por ver en A Coruña. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dejame un like. Y si no estás suscrito, suscríbete, que vamos a estar subiendo contenido toda la semana. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.